mercado entra en pánico. La volatilidad registra un nuevo máximo histórico. Las turbulencias de los mercados disparan la volatilidad. Decidme, ¿quiénes de vosotros no habéis leído nunca algún titular similar o algún titular como estos? 10 de diciembre de 2018. Pánico en las bolsas. El IBEX se desploma a mínimos desde la victoria del Brexit. 12 de marzo de 2020. El pánico hunde unas bolsas en caída libre. El IBEX 35 se desploma un 14,06%, el mayor batacazo de su historia. 14 de agosto de 2020. La volatilidad continúa disparada y compromete las subidas de las bolsas. 21 de diciembre de 2020. Pánico vendedor en los mercados tras detectarse nueva cepa del coronavirus. Seguro que la mayoría os habéis encontrado alguna vez con noticias y mensajes de este tipo. Sin embargo, en este tipo de situaciones no hay que claudicar, no hay que rendirse, no tenemos que dejarnos llevar por el pánico vendedor. Más bien, al contrario, es muy posible que a pesar de las apariencias y de todos los mensajes catastrofistas que nos pueden llegar, ese escenario sea exactamente el opuesto. Es decir, una oportunidad de inversión sin precedentes. Un ejemplo muy claro lo tuvimos el pasado año 2020. Tras la irrupción del coronavirus vivimos uno de los momentos de mayor volatilidad de toda la historia. Pero antes de analizar la situación y todas sus posibles implicaciones, empecemos por definir el concepto al que nos estamos refiriendo. La volatilidad es una medida estadística que nos indica cuánto cambia el precio de un activo durante un periodo de tiempo determinado. Para determinarla, se calcula la rentabilidad media de un activo durante un periodo determinado y se mide la variación que ha registrado en porcentaje esa rentabilidad. Por lo tanto, cuanto más rápidas y extremadas sean sus fluctuaciones, más volátil será un activo. Ahora bien, ¿quiere decir esto que un activo es más arriesgado cuanta más volatilidad tiene? Luego lo veremos. El caso es que existen dos tipos de volatilidad, la histórica y la implícita. Veamos sus diferencias. La volatilidad histórica o realizada es la volatilidad experimentada por el precio al contado de un activo en el pasado, que sirve como medida para cuantificar las probabilidades de obtener una determinada volatilidad futura. Por su parte, la volatilidad implícita o no realizada son expectativas de volatilidad y por tanto reflejan el nivel de incertidumbre del mercado, digamos que representan las perspectivas de los inversores. La volatilidad implícita suele ser superior que la volatilidad histórica real, lo que se conoce como prima de volatilidad. Es decir, este hecho parece demostrar que los inversores suelen sobreestimar la ocurrencia y el daño que le pueden producir los eventos atípicos en las cotizaciones. En otras palabras, esto prueba que somos más pesimistas que la realidad y por eso pensamos que la volatilidad de los activos será superior a la que luego realmente es. Ahora bien, ¿es la volatilidad un indicador de riesgo? Pues veréis, tradicionalmente se ha considerado la volatilidad como uno de los principales indicadores para medir el riesgo. A mayor volatilidad se asume mayor riesgo con la inversión y viceversa. Sin embargo, lo cierto es que esta premisa conlleva errores importantes. Primero, que el precio de una acción cambie mucho no implica en absoluto que el valor del negocio cambie en la misma magnitud, ni siquiera quiere decir que cambie. Segundo, y esto es muy importante, las acciones están sujetas a una mayor volatilidad en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Y tercero, la evidencia nos dice que la volatilidad puede llegar a ser una gran aliada por las oportunidades que ofrece al inversor. Es decir, que la volatilidad no es ni un equivalente ni una medición del riesgo. Pensar que sí lo es supone un error que a la larga nos puede costar muy caro. El riesgo, el auténtico riesgo al que se enfrenta un inversor, es la pérdida permanente de capital. Y de hecho, esto es algo que hemos vivido muy recientemente. 2020 fue un claro ejemplo de las oportunidades que ofrece el mercado cuando los inversores sobrereaccionan a un evento atípico o no esperado. Durante los primeros 3 meses de 2020 reinó el miedo absoluto en los mercados. Las bolsas internacionales cerraron uno de los peores trimestres de toda la historia. La magnitud de las caídas no tuvo precedentes. Por ejemplo, las acciones de Wall Street entraron en un mercado bajista, es decir, sufrieron caídas de al menos 20% desde el máximo más reciente. En apenas 16 días, el ritmo más rápido que jamás se haya visto. En un solo mes, las bolsas llegaron a reflejar gran parte de las pérdidas que se habían producido en crisis previas. Los grandes movimientos del mercado, en su mayoría a la baja y estimulados por la preocupación de los inversores acerca del impacto que el coronavirus tendría en la economía global, fueron una razón clave por la que el S&P 500 tardó solo 16 sesiones en caer más del 20% desde los máximos del 19 de febrero.
El S&P 500 necesitó 14 sesiones para registrar un movimiento diario de menos del 1%, en lo que podría parecer un alivio relativo, después de días que incluyen la mayor caída desde el lunes negro de 1987 y la mayor ganancia en un día desde 2008. Claro que también vivimos la recuperación del mercado más rápida de todos los tiempos. Esto nos muestra claramente cómo el mercado puede pasar de un extremo a otro rápidamente. ¿Y sabéis qué? De toda esta historia podemos extraer dos conclusiones relacionadas entre sí. La primera es que en un entorno tan complicado se evidencia más que nunca la importancia de la gestión activa. La gestión activa de verdad, nos permite aislarnos del ruido de fondo para tener la templanza y la paciencia necesarias para aprovechar las grandes oportunidades que se dan en los mercados. La segunda, y muy vinculada a la primera, es que podemos apreciar cómo la volatilidad se convierte en este tipo de escenarios en una gran protagonista, una protagonista que podremos aprovechar en nuestro beneficio. Durante el 2020 vimos cómo la volatilidad llegó a superar su nivel más alto desde que se tiene registro en Europa, al tiempo que Estados Unidos alcanzó niveles cercanos a los vistos en 2008. Y en cierto modo es normal, es algo que ocurre una y otra vez. Al final, el mercado es un mecanismo de descuento de expectativas asociadas a un nivel de certidumbre. Y esto es un factor clave. ¿Por qué? Porque el ser humano prefiere tener la certeza de algo negativo que la incertidumbre de una posible noticia positiva. Sin embargo, en este tipo de situaciones hay que gestionar las emociones y, sobre todo, no entrar en pánico. La irracionalidad del mercado, cuando cae todo indiscriminadamente, es lo que nos puede permitir aprovecharnos de las oportunidades que crea esta sobrereacción de los inversores. Y sí, la psicología de los mercados podría seguir prevaleciendo durante un periodo de tiempo, pero la realidad es que este tipo de escenarios nos presentan oportunidades de inversión a valoraciones muy atractivas. Estas coyunturas presentan una ventana de oportunidad para el inversor a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque cuando el pánico vendedor generalizado provoca caídas tan agresivas como las que vimos en 2020, muchas cotizaciones de compañías con sólidos modelos de negocio y buenos fundamentales también sufren, pero la realidad es que su valor intrínseco no se ve tan alterado. Y esto es producto de que las bolsas reaccionan más a la emocionalidad del inversor que a la naturaleza de la inversión. Invertir a largo plazo conlleva una comprensión más sofisticada del riesgo y nos dota de la habilidad de ver cuándo la situación es mucho menos arriesgada de lo que el precio de la acción podría sugerir. Es decir, ante caídas violentas de las acciones, lo que tenemos que plantearnos es si la realidad de los negocios de las compañías va a cambiar tan drásticamente en el largo plazo. Lo más probable es que no, por lo que estas correcciones del mercado son una clara oportunidad de inversión en buenas compañías a precios de derribo. Esto nos enseña que no hay que centrarse en las fluctuaciones a corto plazo, por muy desmesuradas que puedan parecer. En tiempos de incertidumbre, por muy chocante que pueda resultar, lo principal es pensar a largo plazo, ignorando los altibajos que puedan producirse a corto. Tomar decisiones de inversión en estas situaciones nos arriesga a registrar pérdidas en los periodos de fuertes subidas por intentar evitar una pérdida de capital anticipando que no se va a recuperar. Las ventas en ese momento de estrés afectarán negativamente al rendimiento de nuestras inversiones. Desde luego, este no tiene que ser nuestro planteamiento. Debemos ser capaces de aislarnos del ruido y ser conscientes de que detrás de una cotización lo que realmente hay es una compañía, con un producto, unos empleados, unos clientes y que el valor de la empresa no cambia de la noche a la mañana. Tendremos que priorizar invertir en empresas con negocios sólidos y bien gestionados, con balances saludables y capacidad de adaptarse a cualquier coyuntura, que les permita así seguir generando rentabilidades consistentes en el largo plazo. La euforia irracional viene y va. La búsqueda de valor perdura. 2020 fue el mejor ejemplo que podemos tener. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis suscribiros al canal de Cobas para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Nos vemos en un próximo vídeo.